¿Te has preguntado hasta qué edad un hombre puede mantener un óptimo estado físico? Esta pregunta también puede y aplica para las mujeres, pero en esta oportunidad vamos a hablar del género masculino. Ya en algún otro video nos dedicaremos al femenino. Aquí y ahora te voy a presentar a los 7 actores de cine que están mejor cercano a los 40 que cuando tenían 20. Número 7. Christopher Michael Pratt. Chris Pratt nació en Virginia, Minnesota, el 21 de junio del año 1979. Es un actor estadounidense que a la fecha tiene 39 y este 2019 cumpliría los 40. Es conocido por Galaxia y Owen Grady en Jurassic World y Jurassic World El Reino Caído, entre otra larga lista de películas. En el año 2009, con 30 años de edad, llegó a pesar más de 136 kilos de pura masa, facturas, bizcochos y rosquillas. Estaba gordo, el hombre estaba gordo. Sin embargo, el desafío de poder interpretar el papel de Kill en el mundo jurásico, el mundo perdido, para luego más tarde transformarse además en uno de los por siempre recordados guardianes de la galaxia, le significó un largo sacrificio de casi un año en entrenamiento de todo tipo, al igual que de una dieta saludable y estricta que le mejorara el aspecto adquirido por sus pésimos hábitos alimenticios. En una entrevista, cuenta que eliminó todos los alimentos que tuvieran azúcar refinada, así como los granos procesados, harina, trigo, maíz, cereales, pastas, pan, consumiendo únicamente los mismos, pero que fueran de origen integral. Con respecto a su entrenamiento, debía de ejercitarse de 3 a 4 horas diarias por 6 días de la semana para perder 28 kilos en 6 meses. Practiqué yoga, crossfit, natación, boxeo y kickboxing para quemar grasa que tonifica y marca mis músculos. Actualmente, el actor ya no necesita hacer tanto ejercicio, basta con máximo de 2 horas diarias, 4 veces a la semana, simplemente para mantenerse en esa forma. Número 6. Ryan Rodney Reynolds. Nació en Vancouver, Columbia Británica, el 23 de octubre de 1976. Es un actor canadiense que a la fecha tiene 42 años y cumpliría sus 43 en el 2019. Tiene una lista enorme de películas en las que participó. Sin embargo, es reconocido por sus intervenciones en producciones como Blade Trinity del año 2004, X-Men, El origen de Wolverine del año 2009, Linterna Verde del 2011 y ni que hablar de la poco más que impresionante adaptación cinematográfica del cómic Deadpool del año 2016 y su secuela Deadpool 2. En el 2010, la revista estadounidense People le eligió como el hombre más sexy del año. Su padre Jim, mayorista de alimentos y boxeador semiprofesional, motivó que Ryan siempre estuviera vinculado en un modo u otro al mundo de los deportes. El actor canadiense se preparó arduamente para enfundarse el traje del carismático antihéroe en la segunda entrega de la saga. Estuvo bajo las órdenes del reconocido instructor de famosos Don Saladino. Don Saladino, en una entrevista, habló de la ardua preparación de su pupilo. Decía lo siguiente: mucha gente no sabe que Ryan ha hecho la mayoría de las escenas de acción de las películas. Quería que todo fuera lo más realista posible, así que trabajó especialmente cada movimiento. Número 5. Sí, yo sé que este top te dije desde un principio que es de actores y no de artes marciales ni de artistas marciales. Pero tú sabes que este es un canal de artes marciales y sinceramente no puedo con mi genio. Déjame pasar esta. Y voy a colocar en este puesto a un artista marcial que vale la pena reconocer por su edad. Este hombre nació en Pinar del Río, Cuba, el 30 de abril del año 1977. Su nombre es Joel Romeros Palacios y al día de hoy tiene 41 años de edad. Apodado como el Soldado de Dios, es un peleador cubano de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso medio de Ultimate Fighter Championship. Romero ha sido campeón mundial de lucha libre y ha obtenido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Actualmente, Romero es el número 1 en el ranking de peso medio de UFC. Su última pelea fue en el combate de revancha en contra de Whittaker,
donde tuvo lugar el 9 de junio del año 2018 en UFC 225, el cual Romero perdió por división dividida de los jueces. Se esperaba que Joel se enfrentara a Paulo Costa el 3 de noviembre del año 2018 en UFC 230. Sin embargo, Joel Romero indicó a mediados de agosto que si bien se le autorizó a pelear, sus médicos le han recomendado que espere otros 4 o 5 meses, o sea a principios del 2019, para permitir que las heridas faciales ocurridas durante su combate más reciente sanen por completo. Número 4. Muchos le consideran como la mejor versión del Superman moderno, ya sea por su parecido con el superhéroe ficticio de DC Comics o por su imponente físico. Henry William Dalglish Cavill es, a sus 35 años, uno de esos Superman que sí nos gustaría ser. Nació el 5 de mayo de 1983. Es un actor británico de cine y televisión. Inició su carrera profesional en la película Laguna del año 2001. Su mayor popularidad le llegó en el año 2013 al interpretar a Clark Kent, Superman, en la película El Hombre de Acero del director Zack Snyder, repitiendo este papel en la secuela del año 2016 Batman vs Superman y posteriormente en la película La Liga de la Justicia del año 2017, ambas del mismo director. Las dos primeras se convirtieron en las películas de Superman más taquilleras de todos los tiempos. Henry Cavill necesitó de mucho sacrificio y entrenamiento en el gimnasio para poder alcanzar las metas de ser el hombre de acero que todos conocemos. En una entrevista, Charles Roven, productor, comentaba lo siguiente: es increíble cómo cambió su cuerpo luego que empezó a preparar para protagonizar a Superman, tan musculoso, con tan poca grasa corporal. Él ya tenía un gran físico, pero se convirtió en algo súper para esta película. Mark Twain, el entrenador encargado de transformar al actor en el superhéroe, nos comenta: Henry quería que su cuerpo luciera de la misma forma como cuando llevara o no puesto el traje. No necesitaba ningún tipo de maquillaje corporal para las escenas en las que tenía la camisa porque él había hecho el trabajo y su cuerpo lucía como realmente él era. En su vida personal, Henry siente mucha atracción por los deportes de combate y en sus ratos libres suele practicar jiu-jitsu brasileño en la academia de Roger Gracie en Londres. Número 3. El puesto número 3 tiene 35 años y va para los 36 este año. Quizás no todos conozcan a Christopher Hemsworth, pero ¿quién no conoce a Thor, hijo de Odín, señor de los rayos y dios del trueno? Es un actor de origen australiano nacido el 11 de agosto del año 1983. Si bien tiene otros trabajos previos, alcanzaría la fama a nivel mundial por interpretar el papel de Thor en las adaptaciones cinematográficas de los cómics de Marvel. Durante los meses de entrenamiento para meterse en la musculatura de Thor, Hemsworth mezclaba ejercicios cardiovasculares y de fuerza con levantamiento de peso. En una entrevista, Sochi, el entrenador encargado de convertirlo en el dios del trueno, dijo lo siguiente: para tener el cuerpo de Thor no es necesario pasarse todo el día en el gimnasio. Chris y yo entrenamos solo 1 hora al día, 6 días a la semana, asegura Sochi. Tampoco hay que privarse de comer, sino saber comer. Chris come 6 veces al día, sobre todo proteínas, verduras y arroz integral, aunque también puede darse el capricho de tomar algún chocolate. Para ello, el entrenamiento de pesas es el pilar fundamental. Como calentamiento y rutina de cardio, el gusto del actor por los golpes motivó a que el entrenador utilizara el boxeo y el kickboxing como medio para mejorar su aeróbico, aunque nos cuenta que tenían como regla nunca golpearse la cara. Recordemos que en última instancia el rostro del actor es una de sus principales cotizaciones en el mercado del cine. Número 2. Siguiendo por la misma línea, en el puesto número 2 nos encontramos con quien encarnará el personaje conocido como Steve Rogers, quien, como sabrás, es el nombre del Capitán América. Salgamos del personaje de ficción y vamos al actor.
Chris Evans. El actor no tiene 93 años, pero tiene 37 años de edad. Christopher Robert Evans nació en Boston, Massachusetts, el 13 de junio de 1981. Es un actor, modelo y director de cine que cumplirá sus 38 años en el 2019. Capitán América, en todas sus presentaciones, nos ha demostrado una habilidad física, al igual que una estética corporal, que es sinceramente envidiable. Con una altura de 1,83 m y un peso de 83 kilos, o sea 183 libras, la rutina de Chris Evans duró 4 meses de intenso ejercicio. Su entrenador, Simmons Watterson, le aplicó ejercicios para el aumento de la masa muscular y la pérdida de grasa. Sucede que si bien como la antorcha humana ya tenía una cierta condición física, para la interpretación del Capitán América le hacía falta muchísima más masa muscular. El entrenamiento era de 2 horas al día, entrenando una sola área. Elegía una parte del cuerpo y la entrenaba duro. Fue la estrategia que el entrenador de Chris utilizó y realmente funcionó. La dieta fue a base de proteínas y suplementos con glutamina y aminoácidos de cadena ramificada. El entrenamiento aeróbico era poco, no más de 20 a 30 minutos de elíptica o de bicicleta, puesto que, con las coreografías de combate que necesitaba repetir durante horas con los expertos en artes marciales que le dirigían en los rodajes, el desgaste era inmenso. Las coreografías de artes marciales, además, eran complementadas con muchos saltos y acrobacias que fueron dirigidas por expertos en parkour, y esto, sumado al trabajo con pesas y a la correcta alimentación y suplementación, provocaron de que Chris Evans sea un Capitán América muy difícil de reemplazar. Número 1. Y el puesto número 1 tiene 39 años. Joseph Jason Namakaeha Momoa es Aquaman. Nació en Honolulu, Hawái, el 1 de agosto de 1979. Es un actor, escritor, productor de cine, director y modelo estadounidense que a la fecha tiene 39 y cumplirá sus 40 en el 2019. Hijo de padre nativo de Hawái y madre alemana irlandesa. Ya para el año 2016 hace su primera aparición en el universo DC Comic en Batman vs Superman, como Aquaman, rol que da pie a sus futuras películas con el papel de este superhéroe protagónico en la Liga de la Justicia del año 2017, en Aquaman del año 2018 y en la futura Liga de la Justicia parte 2 del año 2019. En una entrevista realizada, le preguntaron cuál fue el entrenamiento que realizó para poder convertirse en el rey de los océanos. A esta pregunta, Momoa respondió: pasé meses entrenando 6 días a la semana con una coreografía de peleas, que puede ser bastante desgastante y quema calorías como loco. De hecho, el hacer esto crea mayor flexibilidad en el cuerpo y llegué a sentirme mucho más ligero. Además de las coreografías, entrené judo y jiu-jitsu, ya que las peleas que ocurren bajo el mar requieren demasiado entrenamiento. Además, como ya vieron en las películas, también he hecho muchas acrobacias. Mi dieta cambió para poder tener mayor quema de carbohidratos y aguantar las largas sesiones de entrenamiento en las peleas. Mis rutinas de peso libre nunca las dejé, aunque no fueron tan fuertes como antes, ya que el director y el equipo de coreografías querían evitar que me lesionara y poder continuar con las grabaciones.